¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcoamani del curso de Física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 16 correspondiente al tema de movimiento armónico simple. Comencemos con la teoría, chicos. Bueno, ya hemos visto la teoría de esta semana número 16. Recuerda que el tema era movimiento armónico simple, conocido como más. Ahora, para reforzar este tema o esta teoría, vamos a resolver 8 problemitas que tenemos en tu material. Comencemos, chicos. Comencemos con la pregunta número 1. Mira, es una pregunta de verdadero y falso que nos va a ayudar a entender un poco más la primera parte de la teoría, ¿no? Donde hemos visto el análisis del movimiento armónico simple y algunas características de él, ¿no? Dice lo siguiente: si sobre un cuerpo o un sistema actúa una fuerza neta proporcional a su desplazamiento y de sentido contrario, se dice que se moverá con movimiento armónico simple, denotado por las siglas MAS, ¿no? Más. En este contexto, responder verdadero o falso a las siguientes proposiciones. Primera proposición: el movimiento armónico simple tiene la característica de ser un movimiento que se repite en el tiempo, es decir, que es periódico. Claro, es una de las características de este movimiento, ¿no? El movimiento armónico simple es un movimiento periódico, es un movimiento repetitivo y aparte es oscilatorio, ¿cierto? Ya está. Recuerda que el tiempo que demora en dar cada una de estas oscilaciones debe ser siempre la misma. Así que la primera proposición sería verdadera. ¿Ya está? Segunda proposición: en el movimiento armónico simple, la aceleración es máxima en el instante que su velocidad es máxima. Ah, no, pues recuerda algo, las dos no pueden ser máximas al mismo tiempo, ¿sí o no? Y eso lo vemos en el siguiente grafiquito, mira. ¿Listo? Acá vamos a colocar la posición de los bloques, bueno, las posiciones más importantes, que es la posición de equilibrio, y las posiciones de retorno, que son los extremos, ¿no? Ya está. Recordemos que en la posición de equilibrio, ¿qué se cumplía? Se cumplía que la rapidez era máxima. En cambio, en los extremos, la rapidez, ¿cuánto es? Es 0 y es 0. Por eso eran de retorno, porque justo ahí cambiaban de dirección. Pero el caso contrario es con el valor de la aceleración, ¿no? La aceleración es 0 en el centro, que es la posición de equilibrio, y es máxima en los extremos. ¿Listo? En los extremos es máxima. Por lo tanto, la segunda proposición claramente es falsa, pues, ¿no? Las dos no pueden ser máximas al mismo tiempo. Entonces, la segunda proposición va a ser falsa. Tercera proposición: la frecuencia angular en el movimiento armónico simple nos indica la rapidez con la que se efectúan las oscilaciones. La frecuencia angular nos indica la rapidez con la cual se efectúan las oscilaciones. A ver, ¿cómo se calcula la frecuencia? La frecuencia es igual al número de oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Sí o no? Por lo tanto, me indican cuánto tiempo demora en realizar cada una de estas oscilaciones. Por lo tanto, sí representaría una rapidez, la rapidez con la cual se realizan las oscilaciones. Por ese motivo, la tercera proposición sería verdadera. Y la clave para el problema número 1 sería la clave A. Pregunta número 2, chicos. Dice lo siguiente: el pistón del motor a gasolina de un automóvil oscila con movimiento armónico simple entre los puntos A y B. Si la oscilación está definida por la ecuación de movimiento x igual a 2.5 coseno de 120 pi por t, donde la posición se mide en centímetros y el tiempo en segundos, considerando este movimiento, determine la frecuencia de oscilación. Ya está. A ver, creo que es importante esa ecuación porque ya la hemos visto en la teoría, ¿sí o no? Si la ecuación de movimiento es x igual a 2.5 coseno de 120 pi por t, tú debes recordar que la ecuación de un movimiento armónico simple debe tener esta forma: x es igual a por el coseno de omega por t, ¿sí o no? Por lo tanto, con una simple comparación entre estas dos ecuaciones, yo podría decir que la amplitud, ¿cuánto es? 2,5. Pero según el problema, estas posiciones están medidas en centímetros, por lo tanto sería 2,5 centímetros. Ahora, también es muy importante identificar omega, ¿sí o no? Que es la frecuencia angular. Esta frecuencia angular vale 120 pi. ¿Listo? Ahora, yo tengo estos dos valores, pero a mí me piden la frecuencia de oscilación. Entonces, recordemos algo. Si nosotros conocemos la frecuencia angular, recuerda que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo. Y también es igual a 2pi por la frecuencia. Y justo ahí está el valor que a nosotros nos piden, ¿cierto? Nos piden la frecuencia. La frecuencia de oscilación, no nos piden la frecuencia, la
Nos piden en este caso la frecuencia de oscilación, que es F, ¿sí o no? Ya está. Entonces, diremos lo siguiente. La frecuencia es igual a, frecuencia de oscilación es igual a frecuencia angular, que es omega, entre 2pi. Entonces, de esta manera, nosotros reemplazamos por aquí y diremos lo siguiente. La frecuencia de oscilación, que es F, es igual a omega, que es frecuencia angular. Ahí está la diferencia. Una es frecuencia de oscilación y otra es frecuencia angular. La frecuencia angular es 120 pi. ¿Listo? Entre 2pi. Por lo tanto, notarás que se va pi y pi se van y me quedaría 120 entre 2, que sería 60. ¿Listo? Ahora, recuerda algo. 60 es frecuencia de oscilación y recuerda que la frecuencia de oscilación es la inversa del segundo, es decir, segundos a la menos 1 o tal vez 60 Hz. Por lo tanto, notamos que en esta segunda pregunta el error está en las unidades. Las unidades deben ser Hz y la clave claramente es la C. ¿Listo, chicos? Continuamos con la pregunta número 3. Nuevamente una pregunta de verdadero y falso. ¿Está? A ver. En un movimiento armónico simple, la única fuerza que produce el movimiento es la fuerza elástica, que es una fuerza recuperadora. Si un cuerpo de masa de 1 kilogramo ligado a un resorte realiza un movimiento armónico simple en la dirección del eje X, de modo que la amplitud es de 10 centímetros. Si la energía del sistema, ya me dan la energía del sistema, que vale 2 joules, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Mira, el dato más importante aquí es la energía. Y también por ahí me están dando la amplitud y la masa. Pero básicamente la energía relaciona muchas cantidades. Y eso es muy importante. Porque justo en las proposiciones me están pidiendo muchas cantidades más. Por ejemplo, en la primera proposición me dicen, la constante elástica de resorte es de 200 Newton por metro. 2. La rapidez máxima del cuerpo es de 2 metros por segundo. Y 3. La frecuencia angular de las oscilaciones es de 20 radianes por segundo. A ver, recordemos algo. La parte de energía era muy importante en un oscilador porque esta energía relacionaba muchas cantidades. Recuerda, si te dicen que la energía del sistema es 2 joules, recordemos lo siguiente. A ver, me imagino que tú también debes recordar la teoría y decíamos lo siguiente, ¿no? La energía del sistema es igual a la energía cinética máxima y este es igual a la energía potencial elástica máxima. ¿Sí o no? La energía del sistema es el máximo en cinética y el máximo en potencial elástica. Profe, pero esta energía del sistema vale 2. Y la energía cinética máxima se calcula como 1/2 de la masa por la rapidez máxima al cuadrado. Y la energía potencial elástica máxima se calcula como 1/2 de la constante K por la deformación máxima al cuadrado. Y recuerda que la deformación máxima se llama amplitud. Y esto al cuadrado. Y de aquí creo que ya te estás dando cuenta que las dos primeras proposiciones saldrían tranquilamente, ¿sí o no? A ver, profe. Primera proposición. Me piden la constante de resorte, así que usaría este término, mira, 2 igual a 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. Me piden la constante, así que sería 2 igual a 1/2 de la constante K por la amplitud. Pero según el problema, la amplitud vale 10 centímetros. Profe, 10 centímetros no es 10 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado en este caso. Sí. Así que operando un poco, tendríamos lo siguiente. 2 pasa a multiplicar, sería 4. 10 por 10 a la menos 2 sería 10 a la menos 1. Elevado al cuadrado sería 10 a la menos 2. Pero como va a pasar al otro lado y subiría, sería por 10 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto sería? 400 newton sobre metros. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. Sale 400. ¿Listo? Nos sale 400. Siguiente proposición. Proposición número 2. La rapidez máxima del cuerpo es 2 metros por segundo. Ahora igual al primer término, ¿cierto? 2 es igual a 1/2 de la masa por la rapidez máxima al cuadrado. Entonces, reemplazo. 2 es igual a 1/2 de la masa, que es 1, por rapidez máxima al cuadrado. Y creo que claramente la rapidez máxima, ¿cuánto es? 2, pues. 2 metros por segundo. Entonces, la segunda proposición, dime, ¿sería verdadero o falso? Profe, esa sí es verdadera. Listo, y acá viene la tercera.
Dice lo siguiente, la frecuencia angular de las oscilaciones es de 20 radianes por segundo. Frecuencia angular. ¿Listo? Es decir, omega, ¿sí o no? Profe, ¿y cómo se calcula eso? Bueno, aquí debes recordar algo. Aquí dentro de la teoría vimos una parte donde calculábamos la rapidez máxima, ¿sí o no? Y habíamos mencionado que la rapidez máxima era igual a rapidez angular por la amplitud. Eso lo vimos en la parte teórica, cuando empezamos a analizar el tema de rapidez. Entonces, profesor, si esta rapidez máxima vale 2 y esta es igual a omega, que es lo que me piden, por la amplitud que es 10 por 10 a la menos 2, ¿cuánto es omega? Omega claramente es 20, ¿sí o no? 20 radianes por segundo, unidades de frecuencia angular. Por lo tanto, la tercera proposición es verdadera. Es verdadera, chicos. Entonces, la clave para el problema número 3 es la clave A. Avión, chicos. Y llegamos al problema número 4. Es un problema interesante, mira, con gráfica incluida y ecuaciones. Es un problema muy, pero muy interesante. Dice lo siguiente. Cuando un objeto gira con movimiento circular uniforme sobre una circunferencia, su proyección sobre el diámetro en la dirección del eje X coincide con la posición de un objeto que describe un movimiento armónico simple sobre ella. La elongación de este movimiento es la distancia desde la posición que tiene en cada instante al punto medio de la circunferencia. En la figura, la partícula describe una trayectoria circular de 40 centímetros de radio en sentido antihorario, sabiendo que al inicio del movimiento la proyección se encuentra en la mitad del radio respecto al centro, tal como se observa, siendo su periodo de 4 segundos. Determine la ecuación de la posición de esta proyección sobre el diámetro PQ. Profe, me están pidiendo la ecuación de movimiento. Y nosotros ya hemos visto antes la ecuación de movimiento. Pero nosotros vimos con la función coseno, ¿sí o no? Pero aquí las claves están con función seno. Entonces, ¿qué variación existe aquí? Más o menos para explicarte un poco, ¿ya? Si nosotros consideramos esta ecuación a coseno de omega t, estamos considerando que el cuerpo comienza aquí su movimiento. ¿Listo? Observa, aquí. ¿Ya está? Estamos considerando que comienza ahí. ¿Ya está? Pero si comienza en una posición diferente, tendríamos que agregarle más el ángulo inicial. ¿Listo? Ángulo inicial. ¿Está? Ahora, es coseno porque estamos analizando respecto al eje X. Pero aquí las claves están con seno. ¿Eso qué significa? Que están considerando desde el eje Y. El ángulo que consideran al inicio no es respecto al eje X, sino respecto al eje Y. Es decir, esta parte. ¿Me entiendes? Están considerando esa parte. Entonces, al considerar respecto al eje Y, sería X igual a seno de omega por t más el ángulo de fase inicial. ¿Está? Entonces, eso es lo que me están pidiendo a mí. Lo mismo, pero solamente considerar que el ángulo de fase inicial es mucho mayor, bueno, comenzando desde el eje Y. ¿Listo? Ya está. Creo que uno de los datos más que ya nos dan es la amplitud, ¿sí o no? La amplitud es 40 centímetros. Recuerda que la amplitud es lo mismo que el radio de la circunferencia. Y luego me dan el periodo. Se supone que el periodo me dan para calcular esta frecuencia angular. ¿Listo? ¿Y por qué lo puedo calcular de esa manera? Porque recuerda que la frecuencia angular era igual a 2pi sobre el periodo. Profe, entonces ya está. Sí, prácticamente ya está el problema. Porque el periodo según el problema vale 4 segundos. ¿Y eso cuánto sería? Pi medios. Y sabemos que la amplitud es 40 centímetros. Pero 40 centímetros pasado metros sería 0,4. ¿Sí o no? En unidades metros. Entonces, como que el problema ya está terminando. ¿Sí o no? El problema ya está terminando. Solamente nos falta el ángulo de fase inicial. Y para eso me dicen que justo en esa posición inicial, la proyección respecto al eje X genera un valor de R medios. Es decir, la mitad de radio. ¿Eso cómo se representa? Mira, aquí va a ser R y aquí va a ser R medios. Profe, si es R medios, ese triángulo es conocido y lo voy a sacar por acá. Si este es R y este es R medios, el triángulo es de 30-60, ¿sí o no?
Claro, aquí va a ser 60 y aquí va a ser 30. Ya está. Pero recuerda, aparte de eso debes agregarle el 90 grados que está por acá. Ah, profesor, entonces estamos diciendo que el ángulo de fase inicial va a ser igual a 60 más 90. Sí, ¿y eso cuánto es? Esto es igual a 150 grados. Pero no te olvides que el ángulo debe estar en radianes, por lo tanto, 150 por pi sobre 180. ¿Sí o no? Para poder convertirlo a radianes. Aquí se va un cerito, sácale tercia 5, sácale tercia 6. Entonces, mi ángulo de fase inicial sería 5pi sextos. Y de esta manera ya puedo formar mi ecuación, que sería igual a 0,4 por el seno de omega por t, donde omega es pi medios, más el ángulo de fase inicial, que sería pi, 5pi sextos. Y la clave para el problema número 4 sería la clave C. Listo, chicos.